Hola, buenas tardes. Somos Juan David Villarán, Tomás Espejo y Daniel Pincheira. Esta vez estamos presentando nuestro proyecto de prácticas de seguridad y el uso de herramientas de desarrollo de software de la ingeniería informática. Nuestro tema consiste en analizar las prácticas de seguridad informática y el uso de herramientas de desarrollo utilizadas por los estudiantes de ingeniería informática. La pregunta de investigación es: ¿cuáles son las prácticas de seguridad y los patrones de uso de herramientas entre estos estudiantes? El objetivo general es descubrir estos hábitos e identificar posibles áreas de mejorar, considerando nuestro público objetivo entre 18 y 30 años. Para fundamentar el proyecto realizamos una indagación bibliográfica. Revisamos guías de buenas prácticas de seguridad informática, artículos académicos sobre desarrollo seguro y documentación de GitHub Education, además de una entrevista a un docente de programación. Todas estas fuentes coinciden en que los hábitos de respaldo y protección de la información no siempre son constantes, lo que justifica nuestro estudio. El tipo de muestreo seleccionado fue el muestreo estratificado proporcional, considerando como población a los estudiantes de ingeniería informática desde primero a quinto año, divididos por niveles y tomamos una proporción similar de cada estrato. Esto nos permite comparar prácticas de seguridad según el año y lograr resultados representativos de toda la carrera. Para recolectar la información aplicamos una encuesta en Microsoft Forms, incluyendo un mensaje de bienvenida, aviso de confiabilidad y preguntas tanto cualitativas como cuantitativas. Preguntamos, por ejemplo, ¿con qué frecuencia realizas respaldo? ¿Cuál es el sistema operativo principal? ¿Cuántas horas programas fuera de clase? ¿Cuánto tardas en configurar un entorno? ¿Y cuántos repositorios personales tienes activos? Entre las variables de la encuesta destacamos la pregunta: ¿eres estudiante de ingeniería en informática? Definimos esta variable como sí o no y la usamos más adelante para construir variables aleatorias discretas. En el curso aproximadamente el 89% respondió que sí y el 11% respondió que no, lo que muestra que la mayoría de los participantes pertenece efectivamente a la carrera. En la pregunta sobre frecuencia de respaldos, los resultados fueron 34% siempre, 30% frecuentemente y 32% a veces, el 3% nunca y un pequeño porcentaje sin respuesta. Esto indica que la mayoría realiza respaldos de forma relativamente constante, lo que refleja una cultura de seguridad aceptable, aunque todavía existen estudiantes que prácticamente no protegen sus proyectos. En cuanto al sistema operativo principal para desarrollar, Windows es el más utilizado con un 76%, seguido por Linux con un 13%, Mac OS con un 9% y otros sistemas con un 2%. Este resultado sugiere que al diseñar herramientas o entornos de aprendizaje es importante asegurar la compatibilidad con Windows sin dejar de considerar a los usuarios de Linux y Mac OS. Respecto a las horas que los estudiantes dedican a programar fuera de clases, obtuvimos un promedio cercano a las 8 horas semanales, con alta variabilidad. Hay personas que no programan nada y otras que superan las 30 o 40 horas. En las estadísticas se observa una mediana de 6 horas y un rango intercuadrítico entre 4 y 10 horas, lo que confirma que el grupo es muy diverso en ámbitos de estudio y práctica. En la pregunta sobre cuántos repositorios personalmente tienen activos en GitHub y GitLab, la media fue de alrededor de 6 repositorios y la mediana de 3, con un mínimo cercano a 1 y un máximo de 99, que corresponde a un caso extremo. Esto nos indica que la mitad de los estudiantes mantiene entre 2 y 5 repositorios activos, mientras que unos pocos muestran un nivel de uso mucho más intenso de control de versiones. Como conclusión general de la primera parte, es decir, de la investigación y la encuesta propia, observamos que la mayoría de los estudiantes trabajan en Windows, realizan respaldos con cierta frecuencia y utilizan repositorios personales para gestionar sus proyectos. También vimos una alta variabilidad en el tiempo de estudios eh, autónomo, lo que refleja distintos niveles de compromiso y organización entre los estudiantes. Definimos la variable aleatoria discreta x como el número de estudiantes de ingeniería informática, al seleccionar tres personas al azar, con una probabilidad de éxito p igual a 0,78. El recorrido de x es 0,1, 2
o 3. La distribución de probabilidades se construyó usando una binomial con n igual a 3 y p igual a 0,78, lo que nos permitió calcular la probabilidad asociada a cada posible valor de x. Con esa distribución binomial calculamos la esperanza matemática E de x como n por p, es decir, 3 por 0.78, que da 2.34. Esto significa que en promedio, si elegimos 3 personas del grupo, se espera que entre 2 y 3 de ellas sean estudiantes de ingeniería informática. Además, respondimos dos preguntas. La probabilidad de seleccionar al menos dos estudiantes fue de 87.6% y de seleccionar exactamente a uno fue de 11.3%. En la base de datos proporcionada por el docente, analizamos la variable continua edad. Los estadísticos descriptivos muestran una media de 33.30 años, una desviación en estándar del 3,72%, un mínimo cercano de 22.9 y un máximo de 46 años. Al observar la simetría de los datos, la cercanía entre media y mediana y ausencia de valores extremadamente alejados, concluimos que la variable edad puede mostrarse de acuerdo a una de las distribuciones normales. A partir de esa distribución normal de edad, formulamos 3 preguntas de probabilidad. Calculamos, por ejemplo, la probabilidad que una persona tenga más de 36 años, la que tenga menos de 30 años y la que su edad esté entre los 31 y 35 años. Para ello, estandarizamos los valores a z utilizando la tabla de la normal y obtuvimos aproximadamente 23,4%, 18,8% y 40,8% respectivamente. También aplicamos el proceso inverso de la distribución normal, con la misma variable edad. Determinamos que edad corresponde al percentil 80, obteniendo aproximadamente 36.43 años. Luego calculamos el límite inferior del 25% más joven, que resultó cercano a 30.79 años. Estos resultados permiten interpretar los percentiles como puntos de corte, que dividen a la población en grupos de edades según su posición en la distribución. Para la parte binomial, definimos una nueva variable relacionada con las redes sociales usando la forma 5. Identificamos los porcentajes de uso de TikTok, Instagram, YouTube, entre otras redes sociales. Elegimos como éxito una persona que use TikTok. Con una probabilidad aproximada del 0.33, consideramos de una muestra de 30 personas, por lo que la variable X es el número de usuarios de TikTok en esa muestra y se distribuye binomialmente con n igual a 30 y p igual a 0.33. Como NP y NQ son mayores que 5, utilizamos la distribución normal como aproximación a la binomial, aplicando corrección de continuidad. Formulamos 3 preguntas: la probabilidad que al menos 12 personas usen TikTok, la probabilidad de que entre 8 y 14 personas lo usen y la probabilidad de que 10 o menos lo usen. Los resultados aproximados fueron 27%, 77,8% y 59,1%, mostrando que lo más probable es encontrar un valor intermedio de usuarios. En el resumen del análisis binomial, destacamos que existe una alta probabilidad de encontrar entre 8 y 14 usuarios de TikTok en una muestra de 30, lo que indica estabilidad en el patrón de uso. También observamos que la probabilidad de tener 12 o más usuarios no es tan alta, pero tampoco despreciable. En general, la aproximación normal funciona bien y permitió simplificar los cálculos de probabilidad para esta variable categórica. En conclusión generales del proyecto, considerando tanto la encuesta propia como la base de datos proporcionada por el docente, confirmamos que los estudiantes utilizan de forma masiva sistemas operativos como Windows y redes sociales visuales como TikTok, Instagram, YouTube. El proyecto nos ayudó a comprender la importancia del muestreo, del análisis descriptivo y del uso de distribuciones probabilísticas para interpretar fenómenos reales en el contexto tecnológico. Además, identificamos que se puede mejorar ampliando la muestra y automatizando los cálculos con herramientas como Python, Excel avanzado. Como reflexión final de la BP, este trabajo fortaleció nuestras habilidades de análisis crítico, trabajo colaborativo y uso de herramientas tecnológicas. Aprendimos a diseñar y aplicar una encuesta, limpiar bases de datos, seleccionar técnicas estadísticas apropiadas y comunicar resultados de manera clara. Creemos que este tipo de proyectos se conecta directamente con nuestra
con nuestro futuro labor profesional en ingeniería informática. Muchas gracias por su atención.